Era el 1 de octubre. Esa brisa fresca de otoño estaba en el aire. Se sentía como otoño, mi estación favorita. Era el primer otoño que mi novio Carter y yo vivíamos juntos en nuestra nueva casa. Quería sorprender a Carter decorando el lugar con adornos de otoño y Halloween antes de que volviera del trabajo un día. Pensé que sería un lindo detalle. Compré algunas cosas en un Marshall cercano y en algunas otras tiendas, y también busqué en diferentes aplicaciones y sitios web. Sobre todo en el marketplace de Facebook. Simplemente escribí decoraciones de otoño y un anuncio en particular llamó mucho mi atención. Era una foto de un gran contenedor de plástico verde que contenía un montón de decoraciones de otoño. Hice clic para ver más detalles y, más o menos, decía, todo se tiene que ir. Contenedor entero de decoraciones con temática de otoño a la venta por poco dinero. El precio era de solo $20. Era una ganga. Ese contenedor grande y entero estaba lleno de decoraciones. Al final del anuncio también decía, vendiendo otras cosas, liquidando la casa, todo se tiene que ir, revisa mi perfil. Así que hice clic en su perfil y miré algunos de los otros anuncios que tenía. Había una extraña variedad de cosas que este tipo estaba vendiendo, un iPhone supuestamente nuevo por $700, algunas prendas de ropa de mujer y decoraciones de Navidad. Había otros, pero no los revisé todos. El perfil en sí era bastante discreto, todo era privado. El nombre del hombre era Cody y su foto de perfil era un primer plano de una gorra de camionero gris en la cabeza de un tipo, pero su cara estaba cubierta por el ala del sombrero. La foto de portada era una foto borrosa de un lago. Le envié un mensaje al perfil y respondió al instante. Le pregunté qué tipo de decoraciones había en el contenedor y me dijo, de todo tipo, vajilla, decoraciones para exteriores, etc. Así que, emocionada, le dije al hombre que iría a comprarlas hoy mismo si estaba disponible. Confirmó que estaría por allí más tarde, cerca de las 9 de la noche, ya que era cuando llegaba a casa del trabajo. Me envió una dirección. Busqué la dirección en la vista de calle de Google Maps. Honestamente, no estaba en el mejor pueblo, pero la casa parecía completamente normal. 2 coches en la entrada en la foto de la vista de calle, el césped bien cuidado. Así que acepté la reunión. Hice que mi amiga Sally viniera conmigo, solo para estar segura. Fui a recoger a Sally al otro lado de la ciudad y nos dirigimos a la casa de esta persona, Cody. Era un viaje de media hora. Sally y yo tuvimos tiempo para ponernos al día en el camino. Cuando salimos de la autopista y entramos en el pueblo donde estaba la casa, Sally empezó a medio bromear sobre lo sospechosa que era la zona. Digo medio bromear porque sé que lo decía en parte para ser graciosa y restarle importancia a la situación, pero también porque todo el mundo sabe que este no es el mejor pueblo. Sin embargo, estaba oscuro, así que honestamente no vimos mucho, además de las farolas, los semáforos y algunos escaparates. A medida que nos acercábamos, vi que la pantalla de mi teléfono se encendía mientras vibraba en el portavasos de mi coche. En el siguiente semáforo, revisé mi teléfono y vi que eran mensajes de Cody en Messenger. Decía, cuando llegues, puedes entrar directamente. Se lo mostré a Sally y ella dijo, ¿qué demonios? Ambas estuvimos de acuerdo en que eso era un poco incómodo y que de todos modos tocaríamos el timbre. Llegamos a la casa y, sorprendentemente, no había coches en la entrada. Sin embargo, había luces tenues encendidas en la casa que apenas se veían a través de las persianas cerradas de las ventanas. Le envié un mensaje a Cody diciendo, estamos aquí. ¿Puedes venir a la puerta? Sally y yo observamos la casa mientras yo esperaba una respuesta, y entonces ambas notamos, exactamente al mismo tiempo, en una de las ventanas, como la persiana se movía ligeramente, indicando que alguien nos estaba observando a través de ellas. Luego, tan rápido como lo notamos, la abertura en las persianas se cerró.
Unos segundos después, la puerta principal se abrió y Cody me respondió: «Estoy en la puerta, pueden entrar». Era una situación un poco inquietante y me alegré de haber traído a Sally. Las dos salimos de mi coche y nos acercamos a la puerta principal. Antes de acercarnos demasiado, grité el nombre de Cody varias veces, solo para no obtener respuesta. Sally susurró: «Deberíamos irnos». Di unos pasos más cerca y dije: «Cody», una vez más, muy fuerte, y no hubo respuesta. Me di la vuelta, susurré: «Vámonos», y empezamos a caminar de vuelta al coche cuando, de repente, oí a un tipo decir: «Oigan, sí, estoy aquí, adentro». Nos dimos la vuelta y vimos a un hombre en la puerta, pero solo a la mitad. Era como si solo asomara la mitad de su cuerpo por la puerta. Nos hizo señas para que entráramos. Sally y yo, con cautela, nos dimos la vuelta y empezamos a caminar de nuevo hacia la puerta. A medida que me acercaba, abrió la puerta por completo, pero luego también se apartó de la vista. Subimos los escalones y entramos en la casa, manteniendo la puerta principal abierta, y de inmediato nos golpeó un olor fuerte, como ese olor a algodón de la casa de una persona mayor mezclado con algo muy desagradable. Oímos pasos rápidos y pesados que se alejaban hacia otra habitación, seguidos de su voz que decía: «Está por aquí, vengan». Su voz era extrañamente profunda, como si fuera intimidante. Me aseguré de que Sally estuviera justo a mi lado antes de entrar en la habitación contigua. Nos encontramos con una escena muy extraña, una sala de estar tenuemente iluminada con una deprimente alfombra de color rojo rosado y muebles de aspecto muy antiguo. Pero el olor en esta habitación era pútrido, olía a muerte de verdad. En el centro de la habitación había un contenedor rojo con una tapa verde encima. Allí estaba este hombre, Cody, de pie justo sobre el contenedor. Esta fue la primera vez que pude ver bien al hombre, y no era un hombre de aspecto amigable. Me invitó a acercarme para abrir el contenedor. Tomé nota del hecho de que este contenedor no era del mismo color que el contenedor verde que estaba en la foto del anuncio de Facebook. También tenía una forma completamente diferente, por lo que parecía. Le pedí que lo abriera él mismo y dijo: «Bueno, qué poco divertida eres». Ese comentario ya hizo que Sally y yo retrocediéramos poco a poco en dirección a la puerta principal, pero cuando levantó la tapa del contenedor y de repente nos vimos envueltas en otro olor pútrido, nos dimos la vuelta hacia la puerta y salimos a toda prisa, sin mirar atrás hasta que llegamos al coche. Sally no paraba de decirme que me diera prisa. Para cuando encendí el coche, lo único que sé es que la puerta principal de la casa ya estaba cerrada. No sé si nos estaba observando por la ventana de nuevo. Nos fuimos muy rápido. En realidad, nunca vimos lo que había en ese contenedor. Definitivamente no eran decoraciones, eso seguro. Después de contarle todo esto a Carter, me pidió la dirección del lugar y le dije que no fuera allí. Me aseguró que no lo haría, que solo quería buscar la casa, así que se la di. Al día siguiente, llegó a casa más tarde de lo habitual del trabajo y me dijo que se había pasado por la casa y que una mujer mayor le había abierto la puerta, insistiendo en que vivía sola allí. Sabía que yo no mentía, porque le mostré todos los mensajes de Facebook con el tipo, que incluían la dirección. Al buscar los registros de esa dirección, sí que figura como propietaria una mujer de casi 70 años. Fue una experiencia increíblemente perturbadora e inexplicable. De ahora en adelante, cuando compre cosas en línea, evito ir a las casas de la gente. Esto sucedió en 2019. Lo recuerdo específicamente porque fue el año en que vivía solo en Asheville, Carolina del Norte. Me mudé aquí por un trabajo temporal y fue una excusa para vivir solo por primera vez. Tenía 22 años y acababa de salir de la universidad. Tenía un apartamento en el centro. Podía caminar a la mayoría de las cosas que necesitaba, pero también tenía mi coche para cuando quería expandirme o aventurarme fuera de la ciudad. Lo que me encantaba de Asheville y de Carolina del Norte en general era la enorme cantidad de rutas de senderismo. Había estado en muchas por la ciudad, pero una a la que no había ido era el bosque estatal de Dupont. Un día decidí ir. El viaje en coche duraba poco menos de una hora desde Asheville,
Era un miércoles cualquiera de octubre. Las hojas empezaban a cambiar y era el momento perfecto para una caminata. No tenía trabajo ese día y sería un día laboral para todos los demás. Eso significaba que probablemente tendría los senderos para mí solo. Llegué a la zona de aparcamiento del parque y encontré donde empezaba uno de los senderos. Caminé un rato y el sendero era sereno. Era el único allí ese día. Era un día nublado y habíamos tenido mucha lluvia esa semana, lo que era una razón más por la que quería ir, porque el sendero llevaría a unas bonitas cascadas llamadas Triple Falls y Half Falls, y las cascadas serían más impresionantes después de unos días de lluvia. Solo tuve que caminar unas 0.4 millas antes de llegar a Triple Falls, que era un sitio realmente genial. Un pequeño dato curioso, una escena de Los Juegos del Hambre se filmó en esta cascada. Tomé algunos videos y fotos mientras me sentaba en una roca un rato. Noté a una mujer en el bosque, en el sendero. Me estaba mirando. La saludé con la mano, tratando de ser educado. Entonces ella simplemente se dio la vuelta y caminó lentamente más adentro del bosque hasta que se perdió de vista. Realmente no fue algo a lo que le diera mayor importancia. De todos modos, todavía no estaba cansado. Literalmente acababa de empezar a caminar, así que no me senté por mucho tiempo. Me levanté y volví al sendero. No quise intentar escalar las rocas de la cascada porque estaban increíblemente resbaladizas. Continué ascendiendo por el sendero y finalmente llegué al punto más alto de las cataratas, llamado Half Falls. Tomé algunos videos y fotos más aquí y me senté en otra roca seca por un rato. Juro que sentí una sensación de déjà vu cuando vi a esa mujer de nuevo en el bosque, junto al sendero. Una vez más, me estaba mirando fijamente. Esta vez no la saludé. En su lugar, miré mi teléfono, fingiendo no darme cuenta o no importarme. No pude evitar levantar la vista después de unos 10 segundos y ahora ella ya no estaba. Si tuviera que adivinar, la mujer tendría unos 55 años. Tenía el pelo corto, rubio grisáceo, por lo que parecía, pero de nuevo, estaba bastante lejos, así que todo esto era solo lo que vi de ella a distancia. No vi en qué dirección se fue, pero fuera cual fuera, quería ir en la dirección opuesta. Seguí caminando en la dirección en la que había estado yendo y finalmente llegué a otro punto de referencia del sendero, el puente cubierto. Una vez más, me detuve aquí para tomar un video panorámico y algunas fotos. Bebí un poco de mi agua y luego miré al final del puente, desde el lado del que acababa de venir. Vi a esa mujer. Juro que no la vi allí antes de empezar a tomar videos y fotos. Tampoco oí a nadie caminar detrás de mí. Una vez más, me estaba mirando fijamente, como si estuviera haciendo algo mal. Me estaba molestando. Empecé a caminar hacia ella y le dije, disculpe, pero ella simplemente se dio la vuelta y empezó a alejarse. En realidad, la velocidad a la que se alejaba para alguien de su edad era inquietante. Casi me sentí preocupado por la posibilidad de que pudiera ser alguien con necesidades especiales que necesitara ayuda, pero no me convencí de ir a perseguirla. Simplemente me apoyé en el borde del puente durante unos minutos antes de decidir dar la vuelta. Ya llevaba unos 45 minutos de caminata y tardaría otros 45 en volver al coche. Caminando de vuelta por el sendero, en la dirección que esa mujer había tomado, me crucé con una mujer más joven que paseaba a su perro, así que decidí detenerla y preguntarle si había visto pasar a una mujer mayor. Dijo que no, y solo para conversar sobre ello, para hablar con alguien al respecto, le conté cómo seguía viendo a esa mujer aparecer de la nada y mirarme, para luego simplemente irse. Se rió y dijo, eso es muy extraño. No quería quitarle mucho tiempo, así que después de que ambos nos reímos un poco, seguí mi camino. Durante todo el camino de bajada por el sendero, me volví un poco paranoico de que volvería a ver a esa mujer acechando en algún lugar del fondo, pero todo estuvo tranquilo en el camino de bajada. Me crucé con otra persona que me dedicó una sonrisa amistosa y un asentimiento. Aparte de eso, llegué a mi coche sin ser molestado. Más tarde ese día, tuve una cita con una chica con la que estaba saliendo.
Fuimos a nuestro bar local favorito a tomar unas cervezas con especias de calabaza y ver béisbol. Le conté lo de la mujer en el sendero y le pareció divertido, porque honestamente sonaba gracioso. Después de eso, me fui a casa. Avancemos hasta esa noche, cuando estaba en la cama. Casi nunca me despierto en mitad de la noche. Normalmente tengo el sueño bastante pesado, así que despertarme en mitad de la noche, en la oscuridad, fue inusual. Todavía estaba volviendo en mí cuando oí algo a los pies de mi cama. Levanté la vista y vi la figura de una mujer a los pies de mi cama. Sentí como si mis entrañas acabaran de salirse de mi cuerpo. Empecé a gritar tan fuerte que estoy seguro de que mis vecinos pudieron oírlo incluso con las ventanas cerradas. Empecé a arrastrarme contra la cabecera de mi cama, intentando distanciarme lo más posible de la figura femenina a los pies de mi cama. Entonces, ella simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Dejé de gritar, ahora más bien tratando de recuperar el aliento y calmar mi corazón que latía rápidamente. Encendí la lámpara y empecé a gritar. ¿Quién está ahí? Escuché, pero había un silencio sepulcral. Agarré el cuchillo que tenía en la mesita de noche junto a mi cama y salté de ella. Encendí cada interruptor de luz por el que pasaba hasta que todo el apartamento estuvo iluminado. No había nadie allí, ni en el armario, ni detrás de un sofá, ni debajo de ninguna cama. Y entonces llamé a mi padre. No sabía qué más hacer. Necesitaba compartir lo que acababa de pasar con alguien. Mi padre, somnoliento, cogió el teléfono y, después de explicárselo, me dijo que debía haberlo alucinado mientras todavía estaba medio dormido. Dijo que aún no estaba completamente despierto y que por eso podría haber estado viendo cosas. En el fondo sabía que probablemente tenía razón, pero eso no hacía que la imagen que vi fuera menos real o terrorífica. Y entonces le conté lo de la mujer en el parque y cómo la figura en mi cama se parecía realmente a ella. Dijo que, en todo caso, eso demostraba aún más su punto, que mi cerebro había conjurado una imagen familiar de más temprano ese día. De alguna manera, volví a dormir esa noche con la puerta de mi dormitorio bloqueada con mi cómoda, por si acaso. No fue hasta 2 días después que me enteré por mi madre de que su hermana en Alemania había muerto. Nunca había conocido a mi tía. Básicamente había estado distanciada de mi madre, ya que no había salido de Alemania en más de 25 años. Mi madre y mi tío volaron a Alemania para asistir al funeral, y no fue hasta que ella volvió a casa y vi la tarjeta de oración con la cara de mi tía que, una vez más, sentí como si mis órganos se me cayeran del cuerpo al darme cuenta de que era idéntica a la mujer que vi en el sendero ese día y que aluciné a los pies de mi cama. Esta historia sacudió a toda mi familia, especialmente porque le conté a mi padre todo sobre ello y la alucinación antes de que siquiera recibiéramos la noticia del fallecimiento de mi tía. Nací católico, pero nunca me consideré súper religioso después de la confirmación, pero maldita sea, esto realmente me da escalofríos y me hace cuestionar en qué creo exactamente. A mi amigo Carlos y a mí nos gusta hacer estupideces juntos. Somos amigos desde que teníamos 10 años y cuando teníamos 21 nos convertimos en compañeros de piso. Vivíamos en Brunswick, Georgia, donde crecimos. Un pequeño pueblo costero que tenía sus pros y sus contras, pero en general era un lugar aceptable para crecer. Pero se volvió aburrido cuando entramos en nuestros 20s. En fin, eso no viene al caso. Mientras vivíamos allí, sabíamos de una casa de aspecto espeluznante que se diferenciaba del resto de las casas del pueblo en que parecía haber sido construida en otro siglo. Llevaba mucho tiempo abandonada y nosotros y nuestros amigos inventábamos historias sobre su pasado. Era mediados de octubre y todo el mundo estaba en modo Halloween. La gente hacía actividades con temática de Halloween, como casas encantadas, laberintos de maíz y cosas por el estilo. Pensamos que sería divertido una noche de viernes entrar en esa casa y explorarla. Así que, después de que ambos llegamos a casa de nuestros trabajos, ambos cogimos bates de béisbol para llevarlos con nosotros, paramos a por algo de comida rápida y cervezas por el camino, y condujimos hasta la casa. Aparcamos al final de la calle para no ser sospechosos.
Las casas de por allí no estaban muy juntas, así que cada propiedad era bastante grande, lo que significaba que era menos probable que nos pillaran merodeando. Ambos cogimos un par de cervezas cada uno y las metimos en nuestras mochilas. No sé por qué pensamos que íbamos a beber allí dentro, pero junto con eso, metimos nuestros bates de béisbol en los costados para que nadie nos viera caminando por ahí con bates de béisbol en las manos a altas horas de la noche, pareciendo problemáticos. Caminamos tranquilamente por la calle, susurrando entre nosotros. Tardamos menos de 5 minutos en llegar a la casa. Estaba tan oscuro en esta parte de la calle porque esta casa, junto con la de enfrente, no tenía luces encendidas. No había farolas en la calle. Cualquier luz que pudiera haber tendría que venir de una de las pocas casas con las luces encendidas. A partir de aquí, usamos las linternas que trajimos. El césped delantero tenía un montón de parches de tierra y los parches de hierba estaban crecidos, con muchas malas hierbas por todas partes. Dimos la vuelta al patio trasero para buscar un punto de entrada, porque hacerlo por delante parecía estúpido por razones obvias. Sorprendentemente, la puerta trasera ya estaba abierta. El lugar no estaba tapiado ni nada. Las ventanas traseras ni siquiera estaban rotas. Sabíamos que el lugar estaba abandonado, todo el mundo lo sabía. Entramos directamente. Navegar por el interior habría sido imposible si no fuera por nuestras linternas. La casa era más grande que algunas de las casas vecinas, pero por dentro se sentía muy apretada, como si hubiera muchas habitaciones, pero eran más pequeñas, lo que le daba a la casa una sensación de laberinto. Carlos entró en otra habitación, lejos de mí, y en ese momento estaba solo. Oí su voz desde otra habitación decir: «Oye, todavía hay muebles por todas partes». Respondí: «Sí, este lugar debe haber sido abandonado a toda prisa». Todo parecía antiguo, como los muebles de la casa de mi abuela, solo que sin usar en años. Di una vuelta por el primer piso y llegué a un pequeño pasillo con algunas puertas que daban a dormitorios. Entré en uno de los dormitorios y era increíblemente estrecho. La cama ocupaba el 80% de la habitación. Revisé algunos de los cajones de la cómoda, pero todos parecían haber sido ya registrados. Lo mismo con el armario. Cualquier cosa que quedara, aparte de estos muebles viejos, parecía basura. Oí a Carlos decir que iba a subir. Le respondí: «Vale». Hablábamos a un volumen lo suficientemente alto como para que cada uno nos oyera. Después de revisar el otro dormitorio de la primera planta, que era igualmente estrecho, volví al pasillo. Había otras dos puertas, una que daba a un baño y, cuando abrí la última puerta, me encontré mirando una larga escalera que bajaba a un sótano. Decidí que al diablo, voy a bajar. Empecé a descender los escalones. Cada escalón crujía y rechinaba bajo mi peso. Estaba a mitad de camino cuando me di cuenta de que había un tenue resplandor que venía de allí abajo. Apagué mi linterna y, sí, todavía había un pequeño resplandor que venía de allí abajo. Debería haberme dado la vuelta y haberme ido en ese momento, como cualquier persona normal, pero hago estupideces, del tipo que muere primero en una película de terror, muy probablemente. Continué bajando las escaleras con la linterna apagada y, cuando llegué al final, miré por la pared que separaba las escaleras del resto del sótano y vi lo que apenas iluminaba la habitación. Eran dos velas altas sobre una mesa, pero eso no fue lo primero que noté. Lo que vi primero fue lo que estaba al lado, y era una especie de mecedora, y se estaba meciendo. Alguien estaba sentado en ella. Estaba de espaldas a la escalera. Todo lo que podía ver era una mano en uno de los brazos de la silla. Tenía que salir de allí. Empecé a subir las escaleras tan silenciosamente como pude, con cada crujido y chirrido haciéndome encoger de miedo. Ya estaba a mitad de camino. Miré hacia abajo y todavía podía ver el tenue resplandor de las velas, así que continué tan silenciosamente como pude. Estaba casi en la cima, y un escalón crujió especialmente fuerte. Me detuve por un momento, apretando los dientes con tanta fuerza que procedí a subir los últimos escalones y llegué a la cima. Me di la vuelta para cerrar la puerta, pero me di cuenta de que ahora estaba completamente oscuro allí abajo.
La idea de que las velas hubieran sido apagadas me provocó un escalofrío. Cerré la puerta en silencio y luego caminé de puntillas por esta casa laberíntica y estrecha hasta que encontré la escalera que subía. Me paré al pie de las escaleras y llamé en voz baja a Carlos. No respondía. Suspiré y empecé a subir las escaleras en silencio, repitiendo el nombre de Carlos. Seguía sin responder. Tuve que subir hasta la cima de las escaleras repitiendo su nombre y él seguía sin responder, así que le dije, si estás tratando de asustarme, deja de bromear. Hay alguien en el sótano. Tenemos que salir de aquí. Eso llamó su atención, porque salió de una habitación oscura y me preguntó si hablaba en serio. Le dije que se lo explicaría afuera, pero que no estaba bromeando. Me siguió escaleras abajo. Ahora intentaba hacer menos ruido porque solo quería salir de esa casa. Nos dirigíamos de vuelta a la puerta trasera por donde entramos, pero cuando pasamos por el pasillo con la puerta del sótano, ambos vimos la silueta de un hombre de pie frente a la puerta. Se acabó el tiempo de andar a hurtadillas. No paraba de repetir, vamos, vamos, mientras salíamos disparados y corríamos hacia mi coche. Llegamos al coche en unos 30 segundos. Ya estaba sin aliento para cuando llegamos. Saqué el coche de esa calle marcha atrás y empecé a conducirnos a casa. En el trayecto en coche fue cuando le expliqué en detalle lo que vi. Todo lo que Carlos decía era, oye, ¿qué carajo? A todo lo que yo decía. Estaba tan incrédulo como yo. Así que, aunque no creo que nadie viviera legalmente en esa casa, sí creo que alguien estaba viviendo de ocupa allí abajo, en ese sótano. ¿Quién sabe quién era? Honestamente, ¿a quién le importa? Simplemente nunca volví a acercarme a esa calle.